Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las nuevas medidas aprobadas en relación al alquiler de nuestros locales y oficinas. Y es que, como sabéis, es un clamor dentro del tejido empresarial buscar una solución para esto de los alquileres. En muchos casos, sobre todo en el comercio, es uno de los grandes costes del negocio. Ese pago del alquiler, imaginaos si además esa tienda está en una zona muy comercial, en la que, bueno, estamos pagando, no olvidemos, una parte la estamos pagando por la utilización de ese local, pero otra parte de ese local lo que estamos pagando es, bueno, pues por la situación que tiene y por la cantidad de gente que pasa por delante de nuestro escaparate y que al final es publicidad en la que estamos invirtiendo. Es un local que está situado en una zona de mucho paso, pues al final nos va a exigir un pago mayor. Con lo que, como ahora no hay paso, estamos todos confinados, pues en muchos casos estos alquileres son tremendamente costosos y bueno, para muchos emprendedores imposible poder hacer frente a esos pagos. Se viene reclamando medidas para poder solucionar este problema y finalmente en el último Consejo de Ministros se ha aprobado la siguiente medida. ¿Y qué nos dice esta medida? Bueno, primero que solo va a afectar a esos negocios que hayan visto cerrada la actividad por el Real Decreto de alarma sanitaria o que hayan visto reducida drásticamente sus ingresos. Tampoco tenemos muy claro cómo va a ser ese parámetro para definir la reducción drástica de esos ingresos. Pero hablamos fundamentalmente de hostelería y bueno, pues todos esos negocios que pues se han visto afectados al 100% por esta pandemia, por esta alarma sanitaria que ha hecho que pues tengan que cerrar completamente su actividad. Y lo que dice el Real Decreto es que pues anima a las partes a llegar a un acuerdo. Eso no nos hacía falta un Real Decreto para que todos nosotros pues ya lo sepamos e incluso lo hayamos intentado, llegar a un acuerdo con nuestros arrendadores en el que, sin perjudicar al que nos está arrendando el local y, siendo conscientes de cuáles son nuestras posibilidades en estos tiempos, sin tener muy claro cuánto va a durar ni cuánto tenemos que alargar ese colchón financiero que podemos tener como negocio, pues se pueden llegar a esos acuerdos. Y ahora lo que sí nos dice el Gobierno es que en ciertos casos, que al final me temo que son muy poquitos casos, primero, como os decía, que nuestra actividad se haya visto suspendida, después que, que ese arrendador con el que tenemos que negociar pues sea un gran tenedor. Estamos hablando de que tenga más de 10 locales, excluyendo trasteros, etcétera, etcétera, pero claro, primero, ¿cómo sabemos si nuestro arrendador tiene más de 10 locales urbanos que utiliza como actividad económica? La mayoría de los casos no lo vamos a saber, pero también en la mayoría de los casos estos locales están arrendados a pequeños inversores que también dependen de los ingresos de estos locales para poder sobrevivir. Con lo que esta medida va a afectar a muy poquitos. Entiendo que fundamentalmente a negocios que estén en centros comerciales y en grandes edificios de empresas dedicadas al alquiler de espacios comerciales. Y así lo que nos dice el Real Decreto es que podremos solicitar a nuestro arrendador, siempre y cuando sea un arrendador con estas características, que sea un gran tenedor, que tenga más de 10 locales o propiedades en alquiler, con lo que estamos reduciendo muchísimo a esos arrendadores a los que les podemos solicitar esta prórroga y que también nuestra actividad ya ha sido anulada por ese Real Decreto o que tengamos pérdidas de ingresos drásticas, que ya veremos exactamente cómo se puede demostrar eso. Pues lo que le podemos pedir a nuestro arrendador es una prórroga de esos, o una moratoria, perdón, de esos alquileres, y lo que recoge el Real Decreto es que lo podremos hacer hasta 2 años después de salir de esta pandemia y que no se ejecutarán los avales bancarios ni las garantías mientras estemos en este proceso. ¿Una solución para el problema de los locales arrendados para autónomos y para pymes? Pues en la gran mayoría de los casos, no. Desde aquí volvemos a invitaros a que la mejor solución es llegar a un acuerdo, negociar con nuestro arrendador, entendernos ambas partes,
bueno, apostar por la empatía, porque bueno, pues tenemos que ser conscientes que también muchos de esos arrendadores pues viven precisamente de esas rentas, de ese dinero que cobran porque hicieron en su día una inversión para tener esos ingresos pasivos. Bueno, pues tenemos que entre todos llegar a acuerdos para sobrevivir, que es lo importante, y que después de esta crisis podamos salir pues a toda velocidad para recuperar la economía y para recuperar todos esos puestos de trabajo que lamentablemente se van a perder por esta crisis sanitaria. Y espero que bueno, os haya quedado claro qué es lo que se ha aprobado, a quién afecta para el tema de los alquileres de autónomos y pymes, y como veréis, en la mayoría de los casos no os vais a poder acoger a estas medidas que ha tomado el gobierno para facilitar el pago de alquileres. Sí lo vais a poder hacer seguramente si tenéis vuestro negocio en un centro comercial o bueno, en un centro de negocios donde bueno, pues una gran empresa es la que tiene esos alquileres, la que ofrece esos alquileres. En el resto de los casos del pequeño comercio que tiene locales a pie de calle, pues seguramente el arrendador no cumpla con los requisitos que vais a necesitar para pedir esta prórroga del pago de los alquileres. Pero bueno, esperemos que poco a poco el gobierno pueda tener ideas más imaginativas para solucionar esto de los arrendamientos, porque como ya hemos dicho, es un gran problema para muchos autónomos y para muchos pymes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante conocer esa medida del alquiler que ha puesto en marcha el Consejo de Ministros. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento, y si lo que queréis es bueno, pues seguir informados y más vídeos relacionados con todo este mundo de los autónomos y de las pymes, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.